Hola amigos y amigas de los cursos abiertos de la Universidad de Salvador. Este día hablaremos sobre los recursos lingüísticos según las normas APA y daremos unas reglas de cómo utilizarlos. Comencemos. Recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos que atraen la atención hacia las palabras, sonidos u otros tipos de ornamentación, en vez de atraer la atención hacia las ideas, son inapropiados en la redacción científica. Evite las aliteraciones, rimas, expresiones poéticas y clichés. Emplee metáforas con moderación, aunque nos pueden ayudar a simplificar ideas complicadas, las metáforas también pueden causar distracción. Evite palabras con significados excedentes, no deseados o inusuales. Estrategias para mejorar el estilo. Los autores recurren a varias tácticas para plasmar sus ideas. Hay tres maneras de aproximarse a la escritura profesional y eficaz. A. Desarrollar el texto a partir de un borrador o esquema. B. Hacer a un lado el primer borrador para corregirlo después de algún tiempo. Y C. Pedir a algún colega que critique el borrador. Desarrollar el tema a partir de un esquema ayuda a conservar la lógica propia de la investigación. Este esquema identifica y organiza las ideas principales, define las ideas subordinadas y sirve para guiar su escrito. Género. El concepto género se refiere a un rol, no al sexo biológico o un concepto cultural. Evite la ambigüedad en cuanto a la identidad sexual o al rol sexual mediante sustantivos, pronombres y adjetivos que describan específicamente a sus principiantes. Puede presentarse prejuicios sexistas cuando el pronombre masculino ellos se utiliza para referirse a ambos sexos. En español, los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. Cuando el sustantivo designa a seres animados, lo más habitual es que exista una forma específica para cada uno de los dos géneros gramaticales, en correspondencia con la distinción biológica de los sexos. Por ejemplo, investigador, investigadora, perro o perra. Hay sustantivos que tienen una sola forma para los dos géneros gramaticales. En este caso, para evitar la ambigüedad con respecto a la identidad sexual o a rol sexual, se emplean determinantes, por ejemplo, el, la, participante, un, una buena profesional o un buen profesional. Orientación sexual. La orientación sexual se refiere a un patrón permanente de atracción, conducta, emoción, identidad y contactos sociales. El término orientación sexual debe usarse en vez de preferencia sexual. Para una persona con orientación bisexual, la orientación no se escoge aunque el sexo de la pareja se podría elegir. Los términos lesbiana, varón gay, varón bisexual y mujeres bisexuales se prefieren el término homosexual cuando nos referimos a la gente que se identifica de esta manera. Lesbiana, varón gay y bisexual se refiere principalmente a las identidades y a la cultura y comunidades que se han desarrollado entre la gente que comparte esas identidades. Identidad étnica y racial. Las preferencias acerca de los sustantivos referentes a grupos étnicos y raciales cambian con frecuencia. Una de las razones reside simplemente en el gusto personal. Se recuerda a los autores los dos principios básicos de especificidad y sensibilidad. De acuerdo con el principio 2, use designaciones comúnmente aceptadas y a la vez sea sensible con la designación preferida por los principiantes. Por ejemplo, algunos norteamericanos de ascendencia africana prefieren persona de raza negra y otros prefieren afroamericano. Actualmente se aceptan ambos vocablos. Por otro lado, negro y afroamericano se han vuelto anticuados e inapropiados. De acuerdo al principio 1, la precisión es importante al describir la muestra. Por ejemplo, frases como la raza negra y la raza blanca son esencialistas por naturaleza. Retratan a los grupos humanos monolíticamente y con frecuencia sirve para perpetuar los estereotipos. Algunas veces los autores usan la palabra minoría como sustantivo para los grupos raciales y étnicos no blancos. Este ejemplo podía ser considerado peyorativo, ya que minoría a menudo es sinónimo de ser inferior, oprimido y deficiente en comparación a la mayoría.
Emplee modificador como étnico-racial cuando se use la palabra minoría. Cuando sea posible, emplee el nombre del grupo o grupos a los que se refiere. Los grupos étnicos raciales se escriben con mayúscula inicial en inglés. En español, lo correcto es escribirlos con minúscula inicial. Discapacidades. El principio de no utilizar un lenguaje que haga parecer a las personas como incapacitadas sirve para mantener la integridad de los individuos como seres humanos. Absténgase del lenguaje que nombra a las personas por su condición, autista, neurótico, por ejemplo, que emplea metáforas ilustrativas atado a una silla de ruedas o confinado a una silla de ruedas, que utilice excesivas etiquetas negativas, como víctima de SIDA, daño cerebral, o que puede ser considerado un estigma, tullido o inválido. No se guíe por la discapacidad o condición crónica de la persona. Emplee frases como persona que vive con o persona que tiene, persona parapléjica, joven con autismo. Imprecisiones históricas e interpretativas. Se recomienda que los autores eviten perpetuar en sus escritos actitudes denigrantes y creencias discriminatorias acerca de las personas. Al mismo tiempo, los autores necesitan evitar las imprecisiones históricas e interpretativas. Los historiadores y académicos que escriben reseñas sobre la literatura deben tener cuidado de no falsear ideas del pasado en un intento por evitar la discriminación en el lenguaje. Los cambios en los sustantivos y pronombres pueden tener como consecuencia graves deformaciones de las ideas originales del autor y dar una falsa interpretación de las creencias e intenciones del autor. En este tipo de escritos, lo mejor es mantener el lenguaje original y después comentarlo en una nota. Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Si tienen algunas preguntas o dudas, abóquense al manual de las normas APA. Ahí encontrarán más información. Gracias por su atención. Hasta la próxima.